Estamos últimamente con temas muy interesantes que tienen que ver también con el qué comemos y cómo comemos. Ayer precisamente en la Farmacia en Casa se hablaba de el hambre emocional. Hoy no sé si lo que vamos a tocar tiene que ver con el hambre o no, con lo emocional o no, pero la pasada semana, hablando del síndrome de colon irritable, pues surgía una de esas palabrejas, el Crohn o la enfermedad de Crohn. Vamos a descubrir lo que es y para ello contamos, como es habitual, con nuestra médico digestivo especializada en hígado, doctora Lorena Hidalgo. Bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas, Emilio, ¿qué tal? Una semanita más aquí en muy buena compañía contigo. Bueno, igualmente, buena compañía y sobre todo para el fin que perseguimos, que es saber en esta ocasión de la enfermedad de Crohn, que no tengo, yo la he oído nombrar otras veces, pero no sé si es una enfermedad muy grave o no, si es autoinmune, si es inflamatoria, si es algún tipo de intolerancia o de reacción, no sé a qué corresponde esto de la enfermedad de Crohn. Pues mira, Emilio, has empezado muy bien. Es una enfermedad, bueno, primero es grave, puede llegar a ser una enfermedad grave, es una enfermedad crónica. Crónica significa que no existe a día de hoy una cura, pero no significa que sea una enfermedad que nos vaya a matar. Es una enfermedad con la que probablemente tengamos que convivir toda la vida, con mayor o menor número de problemas, pero eso hay que ir viendo. Es una enfermedad de carácter autoinmune, de base inflamatoria, es una enfermedad inmunomediada. ¿Qué significa esto? A ver, ¿qué significa así? Significa que en individuos genéticamente predispuestos, o sea que para desarrollar la enfermedad tenemos que heredar una genética determinada, pues a lo largo de la vida sucederá algo que alterará nuestro sistema inmune, de manera que nuestro propio sistema inmune, nuestras propias defensas, empezarán a atacar nuestro tubo digestivo. Y la peculiaridad de la enfermedad de Crohn es que nos puede afectar a cualquier parte del tubo digestivo, desde la boca hasta el ano. De manera que podrán aparecer lesiones en cualquiera de estos puntos. Es verdad que mayoritariamente no aparecen en puntos altos del tubo digestivo, sino que entre el 50 y el 70% de las personas que desarrollen una enfermedad de Crohn tendrán su afectación o bien en el íleon, que es el intestino delgado, el último trocito del intestino delgado, entre este último trocito del íleon y el colon. Mayoritariamente la enfermedad se va a desarrollar ahí. Vale, ¿y qué consecuencias tiene? O sea, o si lo prefiere, empecemos hablando por los síntomas. ¿Qué síntomas da la enfermedad de Crohn? Pues normalmente el síntoma principal viene siendo la diarrea junto con episodios de dolor abdominal y, a diferencia, porque hasta ahora pues esto se puede parecer a los síntomas, a lo que hablábamos del colon irritable, nada tiene que ver. Esto es una enfermedad crónica y además lo normal es que en algún momento se acompañe en esa diarrea habrá sangre. No una sangre de una hemorroide cuando nos limpiamos, que vemos la típica sangre rojita, fresca en el papel, no. Serán deposiciones mezcladas con sangre y es una enfermedad debilitante, es una enfermedad que nos va a hacer sentir mal, que vamos a tener mucho dolor, mucha diarrea y puede ir acompañada de otros síntomas graves, puede ir acompañada de fiebre y puede ir acompañada de lesiones fuera del tubo digestivo, alteraciones en los ojos, puede ir acompañada de una situación que se llama uveitis, puede ir acompañada de problemas en las articulaciones, de dolores articulares, artralgias, puede ir acompañada de otras manifestaciones fuera del tubo digestivo, pero desde un punto de vista digestivo, dolor abdominal, diarrea, sangre en las heces. Bueno, que no es poco, ¿eh? Que no es poco. No, ahora, no es poco. Cuando la estaba oyendo acerca de esas diarreas, de esos dolores, que podían parecerse a lo que hablábamos la pasada semana, yo estaba pensando, el síndrome del colon irritable obedecía también a la manera en la que asumíamos la vida, ¿no? Nuestra tensión, nuestro control de las emociones y demás. ¿El Crohn también se ve influido por eso? A ver, yo creo que cualquier enfermedad, o prácticamente todas ahora mismo, cualquier enfermedad, cualquier situación de la vida se va a ver influenciada en mayor o menor medida por cómo nos tomemos la vida. Las enfermedades autoinmunes en general sí que parece que el estrés puede tener una influencia en ellas, pero no hay una clara evidencia a día de hoy de que pueda empezar
por tener estrés, ¿no? Otra cosa es que cualquier enfermedad, y sobre todo las autoinmunes, pues se van a ver influenciadas por el estrés, la ansiedad, pero no es la causa como pasaba con el colon irritable. Insisto, el colon irritable no es una enfermedad, la enfermedad de Crohn sí lo es. Sí lo es. Afortunadamente es una enfermedad poco frecuente, solo afecta al 1% de la población española y luego, como otros datos, puede afectar por igual a hombres o a mujeres, y la edad más frecuente de presentación, la edad media de presentación es entre los 20 y 30 años de vida, aunque hay casos que empiezan antes o después. Vale. Vamos a ir a cosas que entiendo que son bastante más ciertas, porque lógicamente ha dado un cuadro sintomático muy claro: diarreas, sangre en las heces y dolor abdominal, y además un dolor bastante serio, que luego puede estar acompañado también pues de otros dolores articulares, malestar y demás. Pero ¿cómo logramos diagnosticar que estamos ante un Crohn y no otra enfermedad que pueda compartir síntomas o que se puedan confundir? Pues una vez que tenemos que por supuesto un paciente con estos síntomas ha venido a la consulta de un especialista en aparato digestivo, que es por supuesto lo que hay que hacer, cuando tenemos enfrente a un paciente que nos cuenta un dolor abdominal, una diarrea, una sangre en las heces, una pérdida de peso, nosotros de momento ya nos vamos a tener que debatir entre dos entidades a priori antes de hacer ninguna prueba, y es diferenciar la enfermedad de Crohn de una enfermedad que comparte ciertas características, que si quieres otro día hablamos de ella, que es la colitis ulcerosa. Vale. La manera de diagnosticarlo tiene que pasar sí o sí por una colonoscopia en la que se haga una evaluación de la mucosa del intestino y se tomen biopsias, porque el diagnóstico definitivo pasa por esa toma de biopsias. O sea que no basta solo con un diagnóstico de imagen, no podríamos solo hacer la colonoscopia y ver, sino que hay que tomar muestras para biopsiar. La colonoscopia nos va a dar ya una alta sospecha, la imagen de las lesiones que encontramos, porque en este caso, a diferencia del colon irritable, en que la colonoscopia va a ser normal, aquí no, aquí vamos a encontrar úlceras, vamos a encontrar lesiones, vamos a encontrar lesiones sangrantes, cicatrices, podemos encontrar muchas cosas, pseudopólipos, muchas cosas. Ya la imagen nos va a dar una pista a la persona que le haga la endoscopia, pero la confirmación 100% pasa por analizar esas biopsias. Bien, y estamos hablando de una colonoscopia, lógicamente, como es más probable en el intestino delgado, entre ilion y colon, pero se puede dar en cualquier tramo del aparato digestivo, tiene que ser una colonoscopia completa. O sea, tenemos que llegar hasta ciego, todo el recorrido del intestino. Claro, no solamente llegar hasta ciego, sino que seguiremos un poquito más hacia ese trocito último de intestino delgado, que es el ilion, para ver si esa parte está afectada, porque nos podemos encontrar un colon sano y que al entrar en ese último trocito de intestino delgado tengamos la sorpresa de que la enfermedad está solo ahí, como puede pasar en la enfermedad de Crohn. Es una enfermedad que una de las características que tiene es que puede aparecer de forma parcheada, y es que hay trozos sanos alternando con otros enfermos de nuestro tubo digestivo. Una vez que tenemos el diagnóstico, hemos dicho que es una enfermedad crónica. Además, entrando dentro de la familia de las autoinmunes, es una enfermedad a la que a día de hoy no se le conoce una cura, pero entiendo que se pueden tratar los síntomas. Sí, no solo los síntomas, sino la afectación inflamatoria se trata. A día de hoy la enfermedad inflamatoria ha cambiado muchísimo. Hay muchos fármacos que han aparecido en los últimos años, no solamente fármacos de uso por vía oral, tomando pastillas o dependiendo de la extensión hay supositorios, sino que también hay muchísimo arsenal nuevo vía intravenosa. Son fármacos, algunos de los denominados biológicos, en el que el paciente va a tener que acudir de forma periódica al hospital a ponerse una medicación normalmente vía intravenosa. Son fármacos complejos, pero la enfermedad de Crohn tiene tratamiento. A veces es un tratamiento médico y a veces es un tratamiento quirúrgico cuando las cosas no van todo lo bien que debieran. Bien, o sea que si las ulceraciones y las heridas dentro de lo que sería el tramo afectado del intestino es muy grave, pues habría que seccionar y quitar esa parte para evitar pues posibles infecciones, ¿no? O complicaciones. Es que a veces, una vez resuelta esta parte inflamatoria, se forman una serie de cicatrices, de estrecheces, de estenosis, Sí. que dificultan que haya un tránsito intestinal normal, y a veces el paciente, aunque ya no tenga ninguna inflamación, pues tiene episodios de dolor por esa zona estrecha que se ha quedado del intestino, y a veces pues no queda más remedio que hacer una cirugía
y que los cirujanos de tubo digestivo pues seccionen ese trocito de intestino que está afectado, que está estrechito, cortarlo, unir y que el paciente pueda seguir teniendo una vida normal. Bueno, estamos hablando de una enfermedad, como ven ustedes, inflamatoria, autoinmune, que tiene pues su cierta gravedad, porque puede llegar a ser bastante grave. Pero me imagino que cuanto antes se diagnostique y antes se ponga alguien en tratamiento, las perspectivas siempre serán mucho mejores. Sí, como cualquier enfermedad o como la mayoría de ellas, desde luego, cuanto antes comencemos con un tratamiento y antes consigamos la remisión completa, no solo de los síntomas, sino de las lesiones, pues mejor pronóstico tendrá la enfermedad. Bien, pues solo me resta hacerle una pregunta, porque no sé si para este tipo de enfermedades autoinmunes, sobre todo inflamatorias, hay algún tipo de alimento o de alimentos que puedan afectar o que puedan también facilitar la inflamación, porque estaba yo echando memoria atrás y hablamos del gluten y el gluten pues también tenía cierta incidencia inflamatoria. Bueno, en ese sentido no hay una clara evidencia. Como siempre, como cualquier enfermedad inmunomediada, vamos a recomendar las dietas que ahora se ha puesto muy de moda con el nombre de antiinflamatorias, pero la realidad es que una dieta mediterránea, baja en procesados o sin ningún procesado, baja en azúcares, baja en harinas refinadas y rica pues en todo lo que sabemos que es antioxidante y antiinflamatorio, como es el pescado azul, como son las legumbres, como son los frutos secos, el aceite de oliva, pues irá bien. Y sobre todo una cosa importantísima a los enfermos de Crohn es no fumar, importantísimo. Bien, bueno, pues esta es la recomendación que podemos dar. No sé si quiere terminar con algo más. Pues poco más, que recordemos que es una enfermedad poco frecuente, que ahora no, si tenemos mañana un dolor de tripa y una diarrea no estemos pensando que tenemos un Crohn, será mucho más frecuente que tengamos un colon irritable, pero como siempre, ante la duda hay que acudir a nuestras consultas. Bueno, y más allá de que sea un Crohn o no, si aparecen heces negras, completamente negras, puede ser un indicador de sangre en heces, y si aparece sangre, pues lógicamente tenemos que ir al médico porque no podemos estar así. Esto... Sí, solo anotar que unas heces negras, lo normal es que sea un sangrado del estómago, que rara vez un Crohn empieza así, será más fácil que tengamos una úlcera de estómago, pero ante la duda, siempre que veamos un cambio en el color, en la consistencia de las heces, hay que consultar siempre. Bueno, pues esta es la recomendación que les damos esta semana y creo que hemos abierto también la puerta a el próximo viernes hablar de la colitis ulcerosa, que tiene un nombre también pues muy poquito agradable. Sí. Pero bueno. Pues doctora Hidalgo, muchísimas gracias, pase buena semana y en 7 días nos volvemos a encontrar. Pues un placer, feliz semana, Emilio. Igualmente, feliz semana. Y recuerden que ustedes pueden realizar también sus consultas, si lo quieren, a través de nuestro WhatsApp 649 32 89 54, 649 32 89 54, y si quieren con más tranquilidad, al correo doc.digestivohidalgo@gmail.com, doc.digestivohidalgo@gmail.com, y vamos a cuidarnos. Por eso solo como